¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía política bastante particular. Una que defiende el libertarismo, pero no por la razón que la mayoría cree. No habla de derechos naturales, sino de algo mucho más pragmático. ¿Qué es lo que al final del día genera el mayor bienestar para la sociedad? Ok, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero vamos a entender bien qué es esto del libertarismo del bienestar. Después veremos el argumento clave a favor del libre mercado. Y claro, también vamos a analizar las objeciones más fuertes. ¿Qué pasa con los bienes públicos, con la pobreza y con nuestras propias malas decisiones? Muy bien, empecemos por el principio. Para captar la esencia de esta filosofía hay que ir a su base. Y lo interesante es que, a diferencia de otras defensas de la libertad, todo se apoya en una idea muy sencilla pero potentísima: el bienestarismo. ¿Y qué es el bienestarismo? Bueno, en pocas palabras, es una idea consecuencialista. O sea, lo que importa no son tanto las intenciones o los principios abstractos, sino las consecuencias, el resultado final. Se juzga si algo, una ley, una institución, lo que sea, es bueno o malo por cómo afecta el bienestar de la gente. Y aquí está la diferencia clave, el punto central. A un lado tenemos el libertarismo más, digamos, tradicional, el deontológico. Su base son los derechos naturales, ¿no? La idea de que hay cosas que simplemente no se pueden hacer a las personas y punto. Es una cuestión de principios. Pero por el otro lado, el libertarismo del bienestar cambia completamente la pregunta. No se enfoca en derechos inalienables, sino que hace una apuesta pragmática, que un sistema con instituciones libertarias al final es el que va a generar los mejores resultados para la sociedad en su conjunto. Perfecto, ya tenemos la base. Ahora, pasemos al corazón del argumento. ¿Cómo es que, según esta visión, las instituciones libertarias, y en especial el libre mercado, son la mejor herramienta para promover el bienestar de todos? Vamos a verlo. Esta cita de David Schmitz es genial porque le da una vuelta muy interesante al concepto de derechos. No los presenta como algo sagrado o abstracto, sino como herramientas, como semáforos. Piénsenlo, un semáforo no es un principio moral, es una regla práctica que nos ayuda a no chocar, a coordinarnos, a llegar a donde queremos de forma más segura y eficiente. Esa es la idea. Y este ejemplo tan simple es una ilustración perfecta de la famosa mano invisible de Adam Smith. Fíjense, tenemos a dos personas, cada una buscando su propio beneficio. El del huerto quiere maíz, el agricultor quiere manzanas. Hacen un intercambio voluntario porque a los dos les conviene. Nadie está pensando en el bien común, pero al final, persiguiendo su propio interés, ¡pum!, sin quererlo, ambos terminan mejor y promueven el bienestar general. Es casi como magia. Ok, hasta aquí todo suena bastante bien, ¿verdad? El mercado como motor de bienestar. Pero aquí es donde empiezan las objeciones. Y la primera es una muy importante. Los críticos dicen: un momento, los mercados son geniales para algunas cosas, pero hay ciertos bienes esenciales que simplemente no pueden, por su propia naturaleza, proveer de forma adecuada. Claro, ya vimos que para cosas como manzanas, o maíz, o un teléfono, el mercado funciona de maravilla. Pero, ¿qué pasa con el aire limpio? Todos queremos respirar aire puro, todos nos beneficiamos de él. Pero, ¿quién paga por mantenerlo limpio? Si una empresa invierte millones en reducir su contaminación, el beneficio es para todos, incluso para sus competidores que no gastaron un centavo. Ahí nace el famoso problema del polizón o free rider. Todos quieren disfrutar del beneficio, pero nadie tiene el incentivo individual para pagar el costo. La respuesta del libertario del bienestar a esto es fascinante. Dicen, de acuerdo, existen las fallas de mercado, totalmente, pero ¿acaso no existen también las fallas del Estado? Y argumentan que un gobierno bueno y eficiente es en sí mismo un bien público. Piénsenlo, un votante individual tiene muy poco incentivo para investigar a fondo a los candidatos y las políticas. Es lo que llaman ignorancia racional. ¿Para qué pasar horas estudiando si un solo voto no va a cambiar nada? El resultado es que los gobiernos no siempre rinden cuentas y, sorpresa, también fallan en proveer esos bienes públicos de manera eficiente. Es como un espejo del problema del mercado. Bien, dejemos por un momento los bienes públicos y pasemos a la siguiente gran objeción, una que toca una fibra muy sensible: la pobreza y la desigualdad. La pregunta es directa: ¿un mercado sin regulaciones no termina inevitablemente abandonando a los más pobres a su suerte? Quienes defienden la redistribución desde una perspectiva de bienestar tienen un punto muy fuerte. Pero aquí, los libertarios del bienestar responden no con un no, sino con un
¿lo estamos haciendo bien? Y lanzan un dato como este. En Estados Unidos, si se divide todo el dinero gastado en programas de asistencia social entre el número de personas consideradas pobres, la cifra supera los $20,000 por persona. La pregunta que surge es, ¿a dónde va todo ese dinero? ¿Es realmente la forma más eficiente de ayudar? Pero el argumento va más allá. Dicen que si de verdad nos importa el bienestar, de forma imparcial, deberíamos mirar el panorama completo, el global. Y la realidad es que una persona en el umbral de la pobreza en un país desarrollado sigue estando en una situación mucho mejor que la gran mayoría de la población mundial. Entonces, si el objetivo es maximizar el bienestar, ¿no deberíamos priorizar a los más pobres del mundo? Y aquí proponen que la mejor herramienta para eso no es tanto un estado de bienestar local, sino el crecimiento económico y las fronteras abiertas, cosas que según ellos un estado grande puede llegar a frenar. Y con esto llegamos a la última gran objeción, una que ya no trata sobre el sistema, sino sobre nosotros mismos, sobre la psicología humana. Es el argumento paternalista. La idea es que, quizá el mercado funcione y la pobreza se reduzca, pero ¿no necesitamos a veces que nos protejan de nuestras propias malas decisiones? Y esto no es una idea nueva o radical. Incluso John Stuart Mill, uno de los más grandes defensores de la libertad, lo reconoció. Su ejemplo es clásico. Si vemos a alguien a punto de cruzar un puente que sabemos que está a punto de colapsar, ¿sería una violación de su libertad detenerlo? Mill dice que no, porque esa persona no desea caer al río. En realidad lo estaríamos ayudando a cumplir su verdadero deseo, que es llegar al otro lado a salvo. Hoy en día, este argumento se ha modernizado con la ayuda de la economía conductual. Los defensores del paternalismo señalan todos los sesgos cognitivos que tenemos. El sesgo de optimismo que nos hace pensar, a mí no me va a dar cáncer por fumar. O el sesgo de presente, que nos lleva a gastar hoy en lugar de ahorrar para la jubilación. La conclusión que sacan es que, si no somos tan racionales como creemos, entonces ciertas políticas paternalistas, como impuestos al tabaco o planes de pensión obligatorios, en realidad nos ayudan a lograr lo que realmente queremos a largo plazo. Pero claro, aquí viene la contraparte libertaria. Su advertencia es clara. Cuidado con las consecuencias no deseadas. Un impuesto a los cigarrillos puede sonar bien, pero termina siendo regresivo, afectando más a los que menos tienen. La prohibición de las drogas, en lugar de eliminar el riesgo, crea mercados negros violentos y productos más peligrosos. Y en un nivel más fundamental, cualquier ley, por bien intencionada que sea, abre la puerta al uso de la fuerza por parte del Estado, y con ello, al potencial abuso de poder. Y así, volvemos al punto de partida. El libertarismo del bienestar, al final del día, es una gran apuesta. Una apuesta consecuencialista. No se basa en derechos sagrados, sino en un cálculo. ¿Qué sistema, a la larga, con todas sus imperfecciones, produce más bienestar y menos daño? ¿El que confía en la libertad individual, con todos sus posibles errores, o el que confía en la intervención estatal con todas sus posibles consecuencias no deseadas? Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una pregunta que es clave. Si el objetivo es maximizar el bienestar humano, si de verdad queremos construir una sociedad donde la gente pueda prosperar, ¿qué tipo de fallas estamos más dispuestos a tolerar? ¿Las que provienen de las elecciones individuales o las que provienen del poder estatal? No hay una respuesta fácil.